noches, gente que nos ve en su programa Realidades. Estamos muy contentos de estar con ustedes este día en el que ya después de varias semanas de estar ausentes, pues aquí estamos nuevamente. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante. Este tema es el diálogo con los hermanos separados. Este tema pues realmente es un poco controversial, es un poco, incluso algunas personas podrían hablarlo de falta de respeto para aquellas personas que tienen una profesión de fe distinta a la de nosotros. Pero como iglesia, como gente que cree en un Dios, también tenemos que dialogar. Y también es importante que nosotros digamos cuáles son las posturas de fe que tenemos ante todas estas cuestiones y ante todos aquellos hermanos que de una forma o de otra se han separado de la fe cristiana. Entonces, el día de hoy, para impartir o para platicar este pequeño tema, esta pequeña reflexión, está con nosotros el padre Juan Antonio Carranco, que está aquí a mi derecha. El padre, él es prefecto de disciplina, formador del seminario menor. Entonces, padre, ¿algo que les quisiera decir a la gente? Pues con mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes algo de mi experiencia pues de estudiante y también como sacerdote, que me toca estar en contacto con la palabra de Dios, que también me toca ser una persona de diálogo, y pues estamos con mucho gusto aquí compartiendo. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Y pues realmente este tema sí es muy importante que ustedes en casita abran muy bien sus oídos y tomemos muchísima atención. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a su casa, hermanos separados, hermanos que profesan otra fe, generalmente nos cuestionan sobre diferentes aspectos de la Sagrada Escritura. Aquí es importante que recordemos, nuestra fe, la fe cristiana, la fe católica, tiene dos autoridades importantes, ¿verdad? Que es la revelación, que son las Sagradas Escrituras, y también que es el magisterio, que son partes fundamentales. Entonces, nuestros hermanos separados a veces lo concretizan su fe en justamente las Sagradas Escrituras. Y para esto, padre, quisiera comenzar haciendo una cuestión muy importante sobre la autoridad de Pedro. ¿Por qué algunos hermanos separados no quieren la autoridad de Pedro, no creen que Pedro realmente es a quien Jesucristo dejó como encargado de su iglesia? Entonces, ¿qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, para contestar esta pregunta y no sé las que pueden seguir, tenemos que hacer unas precisiones. Primero, las respuestas que damos como sacerdotes, pero en realidad las respuestas que da la iglesia, pues se basa en, como lo has dicho, en dos fuentes, lo que es la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios puesta por escrita, y también la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición son todas aquellas enseñanzas que nos han dejado, por ejemplo, los padres de la iglesia, en sus escritos, en las oraciones, en la liturgia, en sus enseñanzas morales, y a través de esas enseñanzas nosotros interpretamos la Sagrada Escritura. Entonces las respuestas que voy a dar a continuación no solamente se basan en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición. Que no confundamos con tradición como costumbres, que nuestros pueblos tienen de repente. No, Sagrada Tradición es esas enseñanzas que los santos padres nos han dejado en sus escritos. Y referente al tema de Pedro, y ahora en sus sucesores el Papa, como aquellos que a nuestros hermanos separados no tienen como una autoridad, pues tenemos que decir esto: Cristo fue quien lo puso como la piedra, como la roca. Hay textos en la Sagrada Escritura donde después de preguntar Cristo a sus discípulos, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y empiezan a decir algunas respuestas. Cristo les dice, ¿y ustedes? Su respuesta es importante para mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se les adelanta a los apóstoles y les dice, tú eres el Mesías. Esa respuesta Cristo la alaba diciéndole, pues dichoso tú, Pedro, porque esta respuesta te ha venido de lo alto. Y le dice, a partir le cambia el nombre, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es aquel que da un testimonio de fe. En la Sagrada Escritura, cuando se habla de Pedro, aquí hay referencia a la roca, esa roca es Dios. Por eso dice Jesús a sus discípulos, cimienten su vida sobre la roca firme, es decir, sobre Dios. Pero ¿por qué se hace entonces referencia a Pedro como la roca?
por ese testimonio que dio. La roca es Dios, pero Pedro ahí está diciendo, está dando un testimonio de fe, declarando quién es Jesús. Por eso Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ese testimonio. Entonces, Padre, para que la gente que nos está viendo pueda tener un poquito más concreto, su respuesta ante un hermano separado que le pregunta, a ver tú, católico, que dices que la autoridad de Pedro, de Jesucristo, se la dio. Bíblicamente, ¿en qué momento Jesús le da a Pedro esta autoridad de ser la piedra angular o de ser su representante dentro de Sí, de la bíblicamente podemos decir concretamente Mateo capítulo 16, versículo 18, ahí se da esta respuesta, ¿no? Donde tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta controversia que puede haber con nuestros hermanos en proceso de unificación en la fe, hay una historia que también es necesario conocer. En la historia de la iglesia hubo un monje, un sacerdote, Martín Lutero, que él empezó a interpretar la palabra de Dios, la tradujo y él dice, la palabra de Dios se interpreta por sí sola, no necesitamos que alguien más nos la explique. ¿Qué trajo esto? Trajo que pues entonces cada quien interpretaba la palabra de Dios a su gusto, a su manera, y entonces aquí pues se produjo muchas divisiones, de ahí que muchas sectas, muchas comunidades eclesiales que pues no lograban la unificación porque no había un criterio. Y aquí es donde entra Pedro. Pedro es aquel, en su sucesión con los apóstoles, el Papa, es una institución, un fundamento de unidad. Entonces, desde ahí nuestros hermanos separados nos dicen, no aceptamos que alguien nos diga cómo interpretar la palabra de Dios, nosotros lo podemos hacer. Y esta figura de Pedro que unifica, pues para nosotros no nos dice nada. Ok, entonces Padre, dentro de este mes, ustedes que están en casita saben que este es el mes de la Biblia, es septiembre, mes de la Sagrada Escritura, mes en que debemos de introducirnos a ella, de ir conociendo. Entonces es importante también. Usted acaba de decir ahorita sobre Martín Lutero, que interpretó la Sagrada Escritura a su modo, a su forma, ¿verdad? Y en la iglesia está también la parte en que el magisterio es autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. Aquí también es importante que ustedes en casita vean lo que es la inspiración, ¿verdad? Dios inspira al escritor sagrado, pero también inspira a su iglesia para que interprete la Sagrada Escritura de acuerdo a lo que Dios realmente quiere revelar. ¿Es cierto esto, Padre? Sí, aquí también tenemos que recordar algunas citas bíblicas. Jesús dice a sus discípulos antes de subir al cielo y de terminar su misión aquí en la tierra, les dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, enséñenles los que yo les he enseñado. Entonces Jesús da autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles, concretamente a los apóstoles, para que enseñen lo que de él recibieron. Entonces esa es la autoridad que da a la iglesia en esos apóstoles, en estas personas, para que ellos custodien, prediquen e interpreten la palabra que recibieron de Jesús. ¿Y quién mejor que ellos? Es como decir, Juan de Dios, yo convivo contigo, veo, escucho tus enseñanzas, veo qué me dices, me das ejemplos. ¿Quién más que yo, que te escuché, que te toqué, que vi, puedo interpretar correctamente lo que tú querías decirme? Entonces, esa enseñanza, ese encargo se lo da a sus apóstoles para que ellos lo transmitan. La época de los apóstoles pasa, vienen otras personas que son los padres apostólicos, los que siguieron a los apóstoles, les transmitieron sus enseñanzas y así de manera sucesiva hasta nuestros tiempos. Y en nuestros tiempos, los sucesores de los apóstoles, los obispos y el Papa, ellos son los autorizados como magisterio para enseñar correctamente e interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, para interpretarla se requiere realmente pues tener un conocimiento. No puedo interpretar yo la palabra de Dios pues según amanezca hoy, por ejemplo, bueno, no sé cómo amanezco hoy de buenas y hoy te interpreto
un texto bíblico a mi manera y a mi conveniencia y según mi sentir, no. Hay ciertas reglas que no sé si más adelante podemos tocar para determinar cuáles son los criterios e interpretar correctamente. Ok, entonces ustedes en casita ya vayan hojeando su Sagrada Escritura y vayan viendo estas citas bíblicas para que también vayan ustedes adentrándose y vayan entendiendo un poquito realmente la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de cada uno de nosotros. Entonces los invitamos a llamar, a marcar alguna pregunta que ustedes tengan al Padre sobre estas cuestiones del diálogo con nuestros hermanos separados, pues con muchísimo gusto. Y también este programa los está invitando a que veamos la realidad. Por eso el programa se llama Realidades, la realidad de nuestra sociedad, de cómo está viviendo. Y este es un aspecto muy fundamental y muy importante para poder. Entonces, ahora, antes de ir a corte, los quiero invitar a escuchar un musical con nuestros compañeros Zacarías y Luis. Entonces, ellos están en el Seminario Mayor en la Facultad de Filosofía. Los dejamos con ellos. A ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, en totalidad a ti. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Muy buenas noches por continuar con nosotros. Este es su programa Realidades y ya comenzaron las preguntas y también los saludos. También se pide oración para el sacerdote Fray Luis Rodolfo Bernal García y para el sacerdote Manuel Lozano Bernal. También se pide oración para Hilario Sebastián Bernal García de Irapuato. Saludos al señor Martín González
familia Salazar Hernández, familia Gardueñas Hernández de Irapuato. También saludos al padre Toño Carranco de parte del grupo de las Madres Oblatas. También a la familia Flores Romero. También pide oración a señora María de la Luz Romero Castillo. También manda saludos a Realidades, la niña Ashley, Natalie Zúñiga. También la familia Ortega Zaragoza, familia Pérez Ortega, familia Gutiérrez Ortega. Saludos también al padre Toño de parte de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Y el señor Ezequiel Chávez Falcón también manda muchísimos saludos. Y la primera pregunta que llega de parte de ustedes, sigan cuestionando, es importante esto. Aquí dice que en un periódico local se hizo un artículo donde se decía que María Magdalena fue la mujer de Jesús y que incluso estaban casados. Padre, a esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Pues yo siempre, ahorita en las clases del seminario también, digo, siempre cuando veamos este tipo de publicaciones, tenemos que verlas con mucho criterio, ver fuentes, saber quién está publicando esto, y también alcanzar a ver un poquito las intenciones de qué es lo que publican y qué intención tienen el publicarlo. Esta referencia de María Magdalena, si no mal recuerdo, empezó a hacerse de manera popular una película que hace años, no recuerdo en qué año salió, pero se llamaba La Última Tentación de Cristo, donde nos presentan a un Jesús humano como nosotros, pero a esa parte de la película se le olvida la parte divina de Cristo, que es Dios y es hombre. Entonces nos presentan un Jesús tan confundido que ni siquiera sabe que si es Dios o no es Dios, y como hijo de Dios. Y ahí en esa película nos presentan a Jesús con María Magdalena como si estuvieran casados. Y avanzando un poquito más en nuestro tiempo, salió un libro donde nos presentan también, analizando un poquito la escena de la última cena, donde nos dicen que el que está junto a Jesús no es Juan, sino que es María Magdalena. Pero volvemos otra vez, es una película, la primera. ¿Qué finalidad tenía? ¿Por qué la presentan de esa? ¿Cuál es la visión del artista? De este último libro, del que hago referencia, también es una novela. Y como novela, pues yo de cualquier imagen puedo sacar otras tantas historias respecto a Jesús. Por eso insisto, de aquí tenemos que ver el fundamento. ¿Quién publica? ¿Cuál es la intención? Y si son fuentes seguras. De María Magdalena, ¿qué podemos decir? Pues fue una mujer que se encontró con Jesucristo. Aquella mujer que fue liberada de sus pecados, le cambió su vida, le transformó su vida, y podemos decir, ¿quería a Jesús? Pues claro que quería a Jesús, como yo también, como cualquier persona al cual Jesús le cambia su vida, le transforma su vida, podemos decir, pues se enamoró de Jesús, no en un enamoramiento humano como lo entendemos entre un novio y una novia, se enamoró de Jesús por lo que hizo con él, como su Dios, como su Salvador, quien le transformó la vida. Como tantas otras personas en la historia de la iglesia, y desde que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, les cambió su vida. Sí, entonces, ya respondida esta pregunta, es importante entonces ahorita, Padre, para concretizar, ¿quién tiene la autoridad de la tradición y la interpretación de la Sagrada Escritura? Bueno, partiendo pues de esos textos donde Jesús le dice a sus apóstoles, vayan y prediquen, enseñen, les está dando autoridad a los apóstoles para enseñar auténticamente las enseñanzas de Jesucristo. En nuestro tiempo, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos y el Papa. Ellos son los autorizados, forman el magisterio de la iglesia, es decir, aquellos que enseñan a su pueblo, que custodian, predican e interpretan adecuadamente la palabra de Dios. Para interpretar la palabra de Dios, les decía, no es así nomás como que, bueno, a ver qué se me ocurre, a ver qué digo. Son estudios que se hacen, que hacen gente especializada, que nos transmiten a nosotros, que no tenemos mucho conocimiento, mucho estudio, para cuando leamos la palabra de Dios, en las notitas abajo nos dan una explicación y entenderla mejor. Hay algunos criterios, la iglesia ha determinado algunos, por ejemplo, dice, el magisterio de la iglesia no está sobre la palabra de Dios, es decir, el Papa, los obispos, no manipulan la palabra de Dios, no están sobre ella, sino a su servicio. Y para interpretarla correctamente, hay que tener en cuenta géneros literarios. Por ejemplo, vemos nuestra Biblia, ahí hay desde poesía, historias, hechos que pasaron concretamente,
muchos géneros literarios que tratan de transmitirnos una enseñanza según el género literario, según la forma de escribir. ¿Qué tener en cuenta para el momento de interpretar la Sagrada Escritura? Tener en cuenta el tiempo, la cultura. Por ponerte un ejemplo, Juan de Dios, según yo sé, una persona me decía que vivía en México hace mucho tiempo, a los taxis se les llamaba cocodrilos, ¿verdad? Entonces, imagínate que una persona se levanta un día, hace su diario y empieza a escribir. En este día me levanté temprano, no alcancé a llegar, tomé un cocodrilo y me fui. Muy bien, ese diario se pierde y transcurre mucho tiempo, después se encuentra. Una persona que no lo lee tomando en cuenta el tiempo y la cultura en que se vivía en este tiempo, lo empieza a leer y dice, me levanté muy temprano y me tomé un cocodrilo. Leerlo así al pie de la letra puede decirnos, mira, la gente se subió en cocodrilos, se iban cocodrilos. No, ¿qué tendría que ver? Tendría que estudiar el tiempo y la cultura, el lenguaje, la forma como se expresaban. Además, también tener en cuenta que la palabra de Dios en su original estuvo en hebreo, en arameo, en unas partes en griego, después se tradujo al latín y ahora nos ha transmitido a nosotros en español. Tener en cuenta también esto, tener en cuenta no solamente una parte de la Biblia, porque si yo leo la Biblia, leo un pedacito y la interpreto por sí sola, no, hay que leer ese pedacito teniendo en cuenta toda la Biblia para entenderla mejor. Te digo, a lo mejor varios de ustedes que me están viendo y escuchando podrían decir, no, padre, pues, ¿cómo poder hacerlo? No me bastaría ni siquiera para leer toda la Biblia. Por eso hay personas que se especializan, sacerdotes y también personas que sin ser sacerdotes dedican al estudio y ellos un estudio serio nos facilitan a nosotros para poder entender adecuadamente la Sagrada Escritura. Entonces hay criterios y esto los da el Sagrado Magisterio, la Iglesia, al cual Cristo le encomendó esta tarea. Bueno, padre, entonces hay otra pregunta muy importante sobre las imágenes, la adoración, más bien la veneración de las imágenes. Pero antes de ir con esta pregunta, quiero invitarlos a ustedes en su casita a ser padrinos espirituales del seminario, de los muchachos que se están preparando para el sacerdocio. ¿Cómo puede ser esto? Es muy, pero muy sencillo. En esta etapa, este año justamente, el seminario va a emprender una campaña para que tú conozcas el seminario, para que tú que estás en casita, que eres quien realmente hace el seminario posible. ¿Por qué? Porque gracias a ti se sostiene, de tu familia, de tu casa, salen las vocaciones, salimos nosotros y nosotros nos formamos para servirte a ti. Entonces por eso el seminario es tuyo. Y para esto hay una campaña, se va a abrir una campaña para que tú te vayas concientizando un poquito de la importancia del seminario y la importancia que tiene dentro de tu vida. Y para esto surge una iniciativa que se llama 1 millón de padrinos espirituales para el seminario. Aquí queremos juntar 1 millón de personas que estén orando constantemente por las vocaciones sacerdotales. Y lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Ingresa a nuestra página de Facebook, Seminario Diocesano de León, y ahí hay un grupo que se llama 1 millón de padrinos espirituales. Simplemente intégrate al grupo y comienza a orar por los seminaristas y ayúdanos a difundir este proyecto para que realmente sea grande y lograr que 1 millón de personas estén orando por los seminaristas. Entonces, ingresa al Facebook, ingresa a la página también que se llama 1 millón de padrinos espirituales y ve conociendo día con día los rostros de los seminaristas y ve conociendo realmente a quién estás ayudando a formar y por quién vas a estar orando. Entonces, aquí está tu tarea y continuamente te vamos a ir presentando más iniciativas del seminario y cómo va caminando esta campaña. Te seguimos invitando que llames y cuestiones sobre aquello que nuestros hermanos separados nos cuestionan a nosotros. Pues nos vamos a un corte comercial y regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Realidades. Y pues realmente el tema está muy interesante, ¿verdad? Y esperemos que sí vaya haciendo conciencia en la mente de cada uno de ustedes. Y también tenemos saludos. El padre Roberto Licea saluda al padre Toño. También de las madres del Instituto Hazá, las madres teresianas, mandan saludos. Saludos al padre Juan Antonio de parte de su hermano Omar y su sobrina Fátima. Felicidades por el programa La Familia Flores Pérez. Se pide oración para la señora Josefina Montoya por su salud y al señor Liborio Rodríguez también por su salud. La señora Sara Origel y la señora Berta Origel mandan saludos también. El señor José de Jesús Soto Arriaga, la señora Fidelia García del municipio de Cortázar también manda muchos saludos. La familia Guerrero Moreno y de Santo Domingo también saludos a todos los seminaristas. Y hay dos preguntas, padre. La primera de ellas, ¿por qué no quieren en la iglesia bautizar a nuestros hijos si no estamos casados? Muy bien, ante esta pregunta hay que decir primero que la iglesia, por eso les digo, ver de dónde viene esa fuente. La iglesia nunca ha negado el bautismo a los niños de personas que no están casadas. Esto es una cuestión pastoral que, bueno, yo recuerdo cuando estaba en la parroquia de San Felipe, donde se me enseñó a hacer esto, ¿no? Jamás se le negaba el bautismo a un niño cuyos papás no estaban casados, pero sí se le decía al papá, a ver papá y mamá, venga, vamos a platicar, ¿no? ¿Cuál es la cuestión por la cual pues no le dan un testimonio a sus hijos de estar casados? Porque hay preguntas, por ejemplo, en el bautismo, le dicen a los papás, cuando lo van a bautizar, se comprometen a educar en la fe a estos hijos, y los papás responden, sí, sí nos comprometemos. Entonces un primer testimonio para poder enseñar a sus hijos la fe, pues es casarse, porque aquellos que no están casados, igual pues se van a acercar, va a ir creciendo el niño, no van a confesarse, no van a comulgar, y es un testimonio también. Entonces no se les niega. Lo que hacen algunos sacerdotes es eso, antes de las pláticas se acercan con los papás a ver, vamos a ver su situación, con qué intención ayudarlos, pero no se debe negar. Y también otra pregunta, ¿son buenos los grupos universales de varias religiones que invitan a sus grupos, o sea, que invitan a pertenecer a ellos? Pues aquí es una cuestión de identidad, porque pues si yo, por ejemplo, como sacerdote, muy bien, voy a varias reuniones donde no profesan lo que yo profeso, entonces es cuestión también de identidad, decir sí, respetarlos, porque aprovecho para decirlo, este tema que estamos abordando no es como que prepárense, vamos a acabarlos, no, de ninguna manera, no, si no es a veces un diálogo, pero también es mi identidad. Si voy a una reunión donde no se cree, no se profesa a Jesucristo como Señor, como Dios y como hombre, pues entonces ya no creo lo que yo creo, ¿verdad? No nos estamos dirigiendo al mismo Dios. A veces pensamos, bueno, da lo mismo estar en una religión que en otra, una secta que en otra, no da lo mismo. Yo podría preguntar, por ejemplo, a ver, tú me invitas y me dices que es el mismo Dios, yo preguntaría, muy bien, a ver, tu Dios es uno, entonces personalmente distintas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, pues que no, ¿sabes qué? Entonces tu Dios no es mi Dios. A ver, ¿crees en Jesucristo? Sí, lo creo como un gran hombre. Oye, ¿y para ti es Dios? No, para mí no es Dios. Híjole, entonces no creemos en lo mismo. Y sí podemos unirnos, no en intenciones, y el Papa nos ha dado un gran testimonio, y varios papas nos han dado un testimonio de, bueno, unirnos en intenciones. Tú crees a tu manera, muy bien, rézale a ese Dios, yo le voy a rezar y voy a unirme y voy a conocer más a aquel cuya fe profeso. Entonces, regresando a la pregunta en la que nos quedamos, padre, anteriormente, sobre las imágenes religiosas, sobre las imágenes de los santos, la veneración a las imágenes, ¿por qué es tan grande esta controversia referido a las imágenes? Bueno, hay un texto, la Sagrada Escritura, del libro del Éxodo, que quiero leer porque podemos decir, sí viene, y viene en nuestras Biblias, que es la misma Biblia, ¿no? De también nuestros hermanos de comunidades eclesiales y también nosotros. En Éxodo 20, en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5, dice esto, dice, no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postres ante ellas, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Contra qué va este precepto que Dios marca en la Sagrada Escritura? Va contra el adorar imágenes.
¿Y qué significa esto de adorar imágenes? Es ponerte delante de ellas y contemplarlas como si esa imagen fuera Dios o realmente fuera la persona. Y nosotros que somos personas inteligentes, sabemos que la imagen que está ahí no es Dios y no lo adoramos como Dios. Me tocó ver un testimonio de un protestante, ¿no?, que decía, y puso así las cartas sobre la mesa y decía, no podemos engañarnos. Nuestros hermanos, así se refería a nosotros, nuestros hermanos católicos, decía el protestante, no adoran las imágenes. Nosotros, decía el protestante, tenemos un elefante en medio de nuestra sala y no queremos verlo. Ellos no adoran las imágenes. Y tú y yo sabemos, tú que me estás viendo y escuchando, tampoco adoras una imagen como si ese fuera un Dios. Entonces, lo que te decía hace un momento, la Sagrada Escritura no se interpreta solamente por pedacitos, se ve toda la Sagrada Escritura. Y avanzando en este libro del Éxodo, vamos a contemplar, por ejemplo, Éxodo 25, 18, 20, donde Dios concretamente les dice a los que van a fabricar el Arca de la Alianza, pónganle querubines, ya está hablando de imágenes. A ver, entonces Dios, me dices sí, me dices no y luego sí. Y luego más adelante en el libro de los números, número capítulo 21, del 6 al 9, donde está el episodio de las serpientes que muerden al pueblo de Israel, le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y elévala. Y las personas que hayan sido mordidas por las serpientes, al contemplar esa serpiente de bronce, se van a curar. A ver, entonces, ahí podemos decir, entonces, ¿qué pues, Dios? Dices que sí y luego que no, entonces, ¿a qué le hacemos caso? Entonces, ¿qué nos ayuda? Interpretar correctamente el texto bíblico. Y a lo que se está refiriendo Dios es no adorar imágenes como si fueran Dios. No son Dios. Es como puede decir una fotografía, ¿no?, de una imagen que nos recuerda a Dios, que nos recuerda a un santo. Esto, yo te hablo de la Sagrada Escritura, les hablo de la Sagrada Escritura, pero les digo, también hay que hacer referencia a la historia y lo que ha pasado en nuestra iglesia, ¿no? Hubo un momento en la iglesia donde algunos dijeron, no, vamos a quitar las imágenes, y las tiraron y las desaparecieron. Y empezaron a reflexionar la iglesia, los santos padres empezaron a reflexionar y decían, ¿por qué podemos hacer imágenes de Dios cuando Dios no tiene figura? Y empieza Juan Damasceno a reflexionar y dice, pues sí, antes no conocíamos a Dios, no se mostraba, pero después de que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó a la tierra, ya se nos presentó con una imagen, lo podemos ver como hombre. Entonces, si hay una imagen ya de Dios, yo puedo hacer una imagen de Dios, de Cristo, que lo contemplamos en una imagen. Y yo cuando me pongo ante una imagen, la contemplo, me inspira, también Juan Damasceno dice, cuando veo una imagen, su belleza, su piedad, me inspira la oración. Y por eso yo veo una imagen, sabiendo que no es Dios el que está ahí, pero esa imagen eleva mi espíritu a contemplar en mi oración y en espíritu y adorarlo en espíritu y en verdad a aquel que realmente es, cuya imagen representa. Ok, Padre, entonces, para concretizar, ¿cuál es la diferencia así concreta entre adoración y veneración? Adoración, como te digo, hace referencia y solamente se le puede hacer a Dios, reconocerlo como Dios, brindarle un culto como Dios, eso solamente a Él, a nadie más. Y la veneración se da a María, a los santos. ¿En qué sentido tiene esto de venerar? Es reconocerle sus virtudes. Ahora, cuando yo venero a un santo, en realidad estoy venerando a Cristo. ¿Por qué? Porque en ese santo se hizo presente la gloria de Jesucristo. Se hizo presente, por ejemplo, algún santo donde las virtudes de Cristo resplandecieron en él. Estoy venerando y reconociendo las virtudes de Cristo. Un santo, eso es lo que se proclama, ¿no? Vivió en su persona el misterio de Cristo, tuvo los sentimientos de Cristo. Entonces, Padre, pues ya con esto ya vamos reflexionando un poquito más. Ustedes en casita también se van dando cuenta de la importancia que tiene el ir profundizando en la Sagrada Escritura y ver realmente cuál es su importancia y qué es lo que realmente nos quiere decir, ¿verdad? Y ahora nos vamos a un segundo canto con nuestros compañeros Luis y Zacarías.
Señor. Cuando el mundo no pudo llenar mi corazón, en ti encontré la paz, Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Cada día late mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Cuando todo ya pasó y todo terminó, solo a ti quiero yo, Señor. Cuando el mundo no pudo llenar mi corazón, en ti encontré la paz, Señor. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar cerca de ti. Cada día late mi corazón por un toque de ti, de tu mano, Señor. Cuando todo ya pasó, solo a ti quiero yo. Cuando todo pasó, cuando todo ya pasó, solo a ti quiero yo. Cuando todo pasó. Una vez más estamos con ustedes y seguimos con los saluditos. Saludos para Reina González y Fátima García de la Parroquia del Señor de la Salud. También para la familia Muñoz y Alderete y a las cocineras del curso introductorio. También un saludo para los chicos del seminario menor que nos están viendo. También para la familia López Méndez y de la Loza de los Padres. También para la familia García Bucio de León, Guanajuato. Saludos para el padre Toño Carranco de parte de la comunidad y la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación nuevamente. Saludos a los padres y seminaristas de parte de la familia Moreno Martínez de Cortázar, Guanajuato. También la señora Mercedes Jiménez, hoy cumple 90 años. Muchísimas felicidades a usted y sus hijos la quieren mucho y le mandan muchísimos abrazos por medio de este medio. También la señora Josefina Escalera pide oración. La señora Graciela Medina Ruiz y el Instituto Jazar, las Madres Teresianas, nuevamente se comunican con nosotros. Padre, hay una persona que dice que si puede leer, por favor, y explicar Josué 1, versículo 8. Sí, leemos este versículo del libro de Josué y dice lo siguiente: que el libro de esta ley no se te caiga de los labios, medítalo día y noche, para poner en práctica todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. Este pasaje yo lo interpreto conforme a lo que hemos estudiado en el seminario y lo que nos decían nuestros maestros, lo que es la referencia a la ley. La ley era esta parte, las enseñanzas de Dios. En la traducción de lo que conocemos como la ley o los mandamientos, esa no es la palabra original o la palabra que realmente expresa este contenido. Cuando Dios da a su pueblo una enseñanza, lo denomina la Torá. La Torá, esa palabra, al traducirla al griego, latín y después al español, aparece como norma, como ley. Pero en realidad la Torá es la enseñanza fundamental para la vida. De tal manera que si tú sigues las enseñanzas de Dios,
pues te va a ir bien. ¿Por qué? Porque te está dando una enseñanza fundamental para vivir. Por eso aquí este texto nos habla de que esta palabra de Dios, este libro, esta ley, que no se te caiga de los labios, medítala día y noche para poner en práctica todas sus cláusulas. Así prosperarán tus empresas y tendrás éxito. ¿A cuál éxito se refiere? Pues al éxito de persona, de sentirte plena. Ese éxito en el cual tú vives de acuerdo a las enseñanzas de Dios y vives como plenamente humano y aspirando a concretizar en ti las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Dios. Esa ley fundamental para vivir. Bueno, entonces una siguiente cuestión es sobre la Eucaristía, sobre la misa. Nosotros somos, si no es que la única, ¿verdad?, religión que tiene la Eucaristía como tal. Y para esto, Padre, entonces, ¿es necesario en este tiempo el sacrificio de la Eucaristía? Bueno, hay que decir también que no somos la única, también nuestros hermanos anglicanos, ortodoxos, algunos también tienen la Eucaristía. Digo, lo que nos hace diferentes con otras comunidades eclesiales, pues es la autoridad del Papa, pero también comparten nuestros sacramentos. Respecto a la Eucaristía, si es válido todavía seguir celebrando la Eucaristía, nuestros hermanos que no comparten un poquito nuestra forma de ver la Sagrada Escritura, hacen referencia a un texto de Hebreos 9, versículos 26 y 28, donde nos habla que ese sacrificio de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Muy bien, ¿qué hacemos nosotros en la Eucaristía? En la Eucaristía se actualiza el misterio pascual de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Celebramos varias misas, celebramos una sola Eucaristía, la de nuestro Señor Jesucristo. La que Él estuvo ahí en la última cena es la misma que celebramos, y aquí es donde entra el misterio, aquí es donde entra el sacramento, porque ahí en la Eucaristía recordamos las palabras fundamentales cuando tomó el cuerpo, tomó el pan, lo partió, lo repartió a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego dice: hagan esto en memoria mía. Otra vez volvemos a las palabras de Dios. Esto de hacer en memoria mía hace referencia a una tradición de la Biblia. Cuando nuestros antiguos padres, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, celebró la Pascua. Y esa Pascua era la liberación. Muy bien, pasaron las generaciones. Y el pueblo, los hijos de esa generación, de muchas generaciones, tenían esta conciencia cada vez que celebraban la Pascua. Nosotros estuvimos ahí, sin haber estado. No estuvieron físicamente, pero el sacramento los hacía presente. Algo parecido, y con esta explicación, cuando celebramos la Eucaristía, no es un recordar, así como cuando recordamos un cumpleaños, ¿no? No volvemos a nacer, pero recordamos el momento en que nacimos. Muy bien, en la Eucaristía no es un simple recordar, estamos viviendo ahí con Cristo, estamos celebrando esa misma y única cena, esa única Eucaristía, donde Cristo anticipó su entrega por nosotros. Y si es válido seguir celebrando la Eucaristía, claro. Cada vez que participamos en la misa, en la Eucaristía, suceden básicamente dos cosas. La primera, se está santificando el hombre. Cuando yo participo en la Eucaristía, me voy santificando, es decir, me voy haciendo de Dios, me va limpiando. La misma Eucaristía, en un prefacio dice: esta sangre que nos limpia de nuestros pecados, que nos va purificando, nos va santificando, santifica la iglesia. Y lo segundo que hace la Eucaristía, glorifica a Dios. Por eso tenemos que seguir celebrando la Eucaristía. No son varias, es la única Eucaristía que va santificando al hombre y glorificando a Dios. Pues entonces vayan pensando ustedes en su casita, ¿realmente viven la Eucaristía como es? Y si realmente estamos convencidos de lo que se está celebrando en la Eucaristía. Pues con esa reflexión nos vamos al siguiente corte comercial y no olviden seguir marcando y orar por las vocaciones. Abre tu puerta y escúchalo y déjalo entrar. Pues ya estamos en nuestro último bloque de este programa con el tema
en diálogo con nuestros hermanos separados. Y vamos con saludos. Saludos al seminarista Zacarías de parte de su familia y muchísimas felicidades por este día. El señor Miguel González Godínez de Celaya, Guanajuato, manda saludos. Pide oración a la señora Adelina Olvera, la señora Arlet Cárdenas, la familia Villanueva Herrera, la señora Dolores Ramírez, la doctora Patricia Gómez, la familia Montes Pérez, la familia Ayala Guerrero, la familia Rodríguez Gómez, la señora Brenda Velázquez Rodríguez, también la familia Huerta Gutiérrez del municipio de Juventino Rosas, pide oración y manda muchísimos saludos. Entonces ya casi nos vamos, pero padre, vamos a ir concretizando un poquito más y ir centrando incluso esta pregunta que es muy importante. ¿Realmente el sacerdote puede perdonar los pecados? Mira, viendo al sacerdote en cuanto hombre y por su propia virtud, no, pero como sacerdote sí. ¿A qué me refiero? A veces la persona dice, ¿por qué voy a confesar con un sacerdote que es igual de pecador que yo? Sí, es cierto, también cometemos pecados, ¿verdad? Y no es que yo te perdone por mi propia virtud, sino te perdono como sacerdote y viviendo un sacramento. ¿Y en qué nos basamos esto? Nos basamos, si tienes Biblia, a anotar esta cita bíblica fundamental para entender este sacramento. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23. ¿Qué dice ahí? Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Aquí Jesucristo está dando autoridad a sus apóstoles para que perdonen sus pecados. El único que puede perdonar los pecados es Jesús. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Bueno, entonces, padre, ya para ir cerrando y antes de ir a musical, entonces lo invito para que nos dé la bendición, por favor. Bueno, antes de esto, pido oración por mi abuelito que sufrió un accidente, ahorita está en el seguro. Sé que gente verdaderamente ora por los enfermos, les pido una oración. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en su programa Realidades. Y Padre, no nos vamos sin su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Muchas veces no sé qué decirte al oído. Muchas veces no sé. Muchas veces no sé, ni sé lo que te digo. Muchas veces no sé. Muchas veces no sé lo que hago aquí, mas sé que te amo, sé que te amo, más que a mi propia vida, mas sé que te amo, sé que te amo, Jesús, tú eres mi vida. Mi alegría, mas sé que te amo, sé que te amo, más que a mi propia vida, mas sé que te amo, sé que te amo, Jesús, tú eres mi vida.
Jesús.